En el tema anterior tocamos el manejo de los parámetros en las funciones del lenguaje C. En este tema vamos a ver una nueva modalidad del manejo de parámetros en este lenguaje. Vamos a ver los parámetros por valor y por referencia. Hasta el momento hemos estado trabajando con paso de parámetros por valor. Esto significa que cuando nosotros pasamos un parámetro a la función, lo que estamos dando realmente a la función que recibe estos datos es un valor numérico, es decir, directamente el valor que va a procesar. Aquí concretamente vamos a pasar dos tipos de valores numéricos como parámetros a una función, ya que los parámetros solamente pueden ser de tipo numérico. Si queremos pasar, por ejemplo, una cadena de texto, un arreglo, un vector, una matriz, entonces lo que vamos a pasar en vez de estos datos va a ser la dirección en memoria donde se encuentra alojada dicha información. Esto nosotros no tenemos que hacerlo de manera directa, ya que nosotros al hacer la referencia de una matriz o de una cadena de texto, automáticamente se va a pasar la dirección de memoria en vez de el dato como tal. Entonces aquí un valor numérico, que puede ser una variable, una constante o un número, como lo hemos estado manejando hasta el día de hoy. Como les comento ahorita, la dirección numérica de memoria donde se encuentra el dato, en el caso, por ejemplo, de cadenas de texto, una matriz, un objeto en C++. ¿Ok? Entonces aquí, cuando pasamos cualquier tipo de dato que no es numérico, el valor que se está mandando a la función como parámetro es la dirección de memoria donde se encuentra alojada dicha información. Supongamos que tenemos aquí tres variables de tipo entero corto, sean A, B y edad, y una cadena de caracteres. Aquí en nombre va a ser un arreglo de caracteres de texto de 30 posiciones. Supongamos que esto de aquí es un segmento de memoria y que nuestra variable A se encuentra alojada aquí, nuestra variable B inmediatamente después, la variable edad adelante de la variable B y nuestro arreglo de caracteres de texto nombre inmediatamente después de la edad. Aquí el valor de nuestra variable A va a ser 2, que se encuentra posicionado en la dirección de memoria 3002. Aquí va a ocupar dos posiciones de memoria, ya que un entero corto ocupa 2 bytes. Aquí nuestra variable B, que tiene un valor de 5, por ejemplo, está alojada en la posición 3004. Aquí tenemos igualmente 2 espacios, 2 bytes en memoria, ya que un entero corto ocupa 2 bytes. Igualmente, aquí nuestra variable edad, un entero corto de 2 bytes. Y finalmente, este espacio de aquí, que va a ser un arreglo de 30 bytes, un byte para cada carácter de texto. Aquí tenemos la variable A en la posición 3002. Como A ocupa 2 bytes, vamos aquí a avanzar 2 espacios, 2 bytes, hasta la siguiente posición en memoria. Aquí esta variable igualmente ocupa 2 bytes, estamos en la posición 3004. La siguiente variable va a empezar hasta el 3006, es decir, 2 posiciones más adelante. Igualmente con edad, es un entero corto, ocupa 2 bytes, de la 3006 y 3007 es donde vamos a almacenar esta información. Finalmente, aquí nombre Juan, tenemos un arreglo de 30 caracteres. Entonces aquí empieza nuestra cadena de texto en la posición 3008, y si tuviéramos una variable más adelante sería 30 posiciones más adelante. Ahora bien, si nosotros tenemos aquí estas funciones sumar,
scanf y printf. Aquí lo que estamos haciendo en esta función sumar es pasarle dos parámetros por valor, es decir, le vamos a pasar el valor de A y el valor de B. Vamos a verlo aquí de una manera un poco más gráfica. Tenemos nuestra función sumar, le estamos pasando este valor de aquí, A, como primer parámetro, y este valor B como segundo parámetro. En el caso de la función scanf, si recuerdan, les había comentado que las variables de tipo numérico, donde vamos a leer la información desde el teclado, les anteponemos este signo de ampersand. Les había comentado en los primeros capítulos, en los primeros videos, que no nos complicáramos por el momento en qué significa este símbolo, pero bueno, aquí ya se los puedo explicar ya que estamos un poco más avanzada. Este símbolo de aquí lo que significa es la dirección de memoria de la variable que tiene enseguida, ¿sí? Entonces aquí cuando leemos del teclado, lo que hace es leer una cantidad, en este caso numérica, un entero corto, en esta posición de memoria. Lo va a leer del teclado y lo va a guardar en esta posición de memoria de aquí. Aquí lo que estamos haciendo, entonces no le estamos pasando el valor de edad, que aquí tiene 100 en este ejemplo, sino la dirección en memoria de dicha variable. Aquí en este caso lo que estamos pasando es la dirección 3006 como parámetro y es en donde va a almacenar el número que vamos a leer desde el teclado. Finalmente, en este ejemplo de aquí, del printf, vamos a imprimir una cadena de texto, coma, un número, años. Aquí este %s va a ser sustituido por esta cadena de texto y este número va a ser sustituido por la edad. Aquí lo que va a hacer es imprimir el nombre, coma, tantos años. Aquí lo que vamos a hacer es pasarle como segundo parámetro a esta función la dirección en memoria donde se encuentra almacenada la cadena de texto Juan, la cual va a ser sustituida a su vez aquí donde se encuentra este %s. Y el tercer parámetro de la llamada a la función printf va a ser el valor de la variable edad que se lo estamos pasando aquí. En este caso de aquí, como se trata de una cadena de texto, no es un valor numérico, estamos pasando la dirección en memoria donde se encuentra la cadena de texto. Y aquí, como sí es un valor numérico, estamos pasando directamente el valor de la variable. Aquí no es necesario que nosotros especifiquemos la dirección en memoria. Esto lo hace el compilador. Cuando nosotros especificamos un parámetro que no es de tipo numérico, entonces va a pasar de manera automática su dirección en memoria donde se encuentra almacenada la información. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos nuestra función sumar, que ya la hemos estado utilizando a lo largo de nuestros ejemplos en los programas que hemos grabado anteriormente. Aquí recibe dos parámetros de tipo entero. Suma dichos valores, lo almacena en una variable c y devuelve el valor de c a donde ha sido llamada la función. Aquí la función sumar, en este ejemplo, le estamos pasando una variable y un valor numérico. Sin embargo, si recuerdan, nosotros podemos pasar variables, constantes, valores numéricos o incluso una definición. Bueno, esto es el tipo de función que nosotros hemos manejado anteriormente con parámetros por valor, es decir, que pasamos directamente el valor que va a ser procesado. Aquí vamos a tener
otro tipo de parámetros que se llaman por referencia. Antes de pasar a esto, les tengo que comentar que los parámetros que nosotros les pasamos a las funciones no son modificables. Así como se le pasa un valor, así se queda. Sin embargo, en algunas ocasiones sería deseable que nosotros pudiéramos modificar el valor que estamos enviando aquí como parámetro por alguna circunstancia que veremos más adelante. Ahorita no vamos a entrar en detalles. Solamente nos vamos a concentrar en que deseamos que en algunos casos los parámetros puedan ser modificados. En el caso de los parámetros que podemos modificar, se llama paso de valores por referencia. ¿Sí? Aquí en los primeros que estamos pasando por valor, por ejemplo x y 5, pasan como unos valores numéricos, y en el caso de un parámetro por referencia, lo que estamos pasando no es un valor como tal, sino la referencia de la variable que nosotros estamos enviando como parámetro. ¿Qué pasa? Cuando nosotros modificamos aquí un parámetro que ha sido declarado por referencia, lo que va a pasar es que si nosotros modificamos este paso de parámetro por referencia, al modificar este parámetro, lo que estamos haciendo es modificar el valor que nosotros estamos enviando. Es decir, este parámetro no se modifica aquí de manera local, sino que al ser modificado, realmente estamos modificando la variable que nosotros hemos pasado como parámetro por referencia. En este ejemplo vamos a pasar dos valores, x y 5, como parámetros por valor. Aquí va a calcular la suma de ambos valores y la va a almacenar en resultado, que es un parámetro por referencia. Estos valores de aquí son números, no los podemos modificar. Este de aquí no es un número, es una variable que fue pasada por referencia, y al modificar este valor aquí, realmente es como un espejo de la variable que hemos enviado. Toda modificación que hagamos aquí se hace directamente en la variable que nosotros hemos pasado por referencia. Los parámetros por referencia hay que mencionar que ya se encuentran en desuso. Esto era muy común en compiladores viejitos. Todavía algunos lo llegan a soportar, sin embargo ya no es muy común. Para esto vamos a utilizar apuntadores, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Se maneja de una manera muy similar a esto, sin embargo, bueno, es ya un tema distinto que lo veremos en el capítulo que sigue. Esto es todo en este video de paso de parámetros por valor y referencia. Nos vemos en el siguiente video.